Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal, Lick? Un abrazo. Feliz tarde. ¿Cómo está? Aquí un poco cansados, pero siempre con todas las ganas de darle, ¿verdad? De estar aquí con ustedes. El viernes, lamentablemente, no les pude impartir el curso por diversas situaciones. Sin embargo, el día de hoy, pues estamos acá ya con todas las ganas. Lamentablemente, ese es el último día de clases. Hasta acá llega el contenido de todo lo que vamos a ver para su segundo examen parcial, el cual sí va a venir un poco difícil, chicos. Les comento, por favor, estudien, busquen ejemplos en Google, pueden estar revisando y ahí vamos, ¿verdad? Lick no nos va a dejar un trabajo aunque sea 5 puntos. Sí, Lick, hombre, para ayudarnos aunque sea un poquito. Miren, pues yo los ayudo a ustedes con tratar de explicarles, con tratar de darles todo el material. Créanme, yo sé que me pidieron material de penal, yo lo tengo, solo que créanme, fíjense que por ejemplo el día de hoy, antes de iniciar, vamos a dar unos 3 minutitos para contarles la anécdota. Me dice un colega el día de ayer, vos mira, hacerme un recurso, cuando uno plantea un recurso de apelación en materia civil, pues tenemos que, nos dan 3 días si es un auto o 6 días si es una sentencia en materia judicial, y entonces hoy se le vencía el plazo y hasta ayer me lo dice en la tarde. Me levanté a hacer el recurso, fui a ver el recurso, pero fui en la mañana ahí al Archivo General de Protocolos del organismo judicial, en donde miren ustedes, lamentablemente, les cuento, les doy una noticia muy, muy penosa. Nosotros los abogados ya estamos viendo así como que de menos, ¿verdad? Y la verdad es que fui porque me suspendieron un mandato porque dicen que mi firma ya varió después de 12 años, pues que mi firma ya no es como yo la registré al principio. Yo no estoy de acuerdo y lo que me genera mi duda es que muchos colegas están sufriendo la misma situación. Es un cobro que le hacen a uno de 100 quetzales y es un trámite burocrático de aproximadamente 30 días. Y me dice la licenciada, ¿verdad? Lamentablemente no le da a uno ese tratamiento debido a la investidura que uno tiene como abogado. Yo pedí hablar con ella y cuando vi estaba afuera de su despacho y me iba a atender afuera de su despacho. Le digo yo, mire, aquí me va a atender. No porque uno le deban de rendir pleitesía a uno o algo. Al final me ingresó de mala forma a su oficina y empezamos a dialogar. Me dice, Lick, usted me está pidiendo algo ilegal. Yo no estoy pidiendo absolutamente nada ilegal, solo le estoy diciendo que tome en consideración que es un mandato, me lo están pidiendo, yo voy a hacer el procedimiento. No, haga el procedimiento. Bueno, tuve que irme a la Corte Suprema de Justicia a llenar un formulario, y ya solicité la modificación de mi firma. Luego va uno a tribunales y lamentablemente, no sé, mucho estrés y eso que ya tienen su bono del pescado y también así. Es bien difícil, chicos. Ya tenía rato de no acudir a instancias públicas, pero estoy haciendo un poco de catarsis con ustedes, pero lo importante es que se preparen porque la pelea es dura, chicos, ¿ok? Y recayendo con lo que dice nuestro compañero Julio, porque si usted no está preparado, ay Dios, está bien difícil. Yo les había dejado que estudiaran unos temas que vamos a ver hoy. Yo sé que ya los tienen ustedes ahí, pero es importante que ustedes los estudien porque son parte de lo que va a venir en el examen. Entonces, vamos a dar inicio. Voy no sé si ya estará presentando la cámara. Sí, Lick. Y otra cosa que les iba a decir. Fíjense que uno como docente, yo la verdad, yo me siento preocupado, como les decía la otra vez,
porque espero que ustedes vayan adquiriendo el conocimiento. No sé si vieron ustedes el problema que se suscitó con una compañera docente que al ver que no había interacción por parte de los alumnos, pues decidió indicar que era punto visto. Y pues se salió del salón y ya no impartió la clase. Yo les pido a ustedes siempre, pues, de que ustedes, si tienen alguna pregunta, ustedes podrán decir, no es una pregunta, a lo mejor me voy a ver yo como un completo ignorante, a lo mejor me voy a ver así, en otras palabras, tonto. No, ustedes pregunten. Porque nosotros en realidad necesitamos también esa interacción y esa retroalimentación entre ustedes para ver cómo es que van ustedes desarrollándose dentro del curso. Porque al final va a ser es para ustedes el beneficio. Yo siempre les vuelvo a reiterar y les hago hincapié que, por ejemplo, uno ya es abogado, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener trabajos muy, muy bonitos en donde yo he aprendido, pero y uno está aquí porque créanme, esto de la docencia es bien difícil. Si era difícil, aunque no tanto, ¿verdad? Pero ya nos hemos acostumbrado al uso de estos medios. ¿Y qué va a pasar el día de mañana cuando tengamos que regresar a la universidad? De hecho, a mí me costó venir el día de hoy, me vine corriendo ahí para que no me alcanzara el tránsito. Uno trata de preparar sus clases y por lo menos lo que uno espera es esa participación de ustedes, ¿verdad? Porque eso nos ayuda y eso también nos motiva para dar lo mejor de nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver. Y ahí estamos. Habíamos dentro de los temas centrales que ya habíamos visto nosotros, era los actos administrativos, ¿verdad? Los actos administrativos son aquella emanación de la voluntad que se hace por medio del órgano que tiene una competencia establecida, es decir, tiene un marco de atribuciones y funciones dentro de los cuales puede actuar. Por ejemplo, la superintendencia administrativa tiene su marco regulatorio dentro de lo que es la ley orgánica de la administración tributaria, la Contraloría General de Cuentas, el Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil General de la República, los ministerios, los distintos ministerios que existen actualmente en Guatemala, en donde decíamos que el acto administrativo se emite por medio de una resolución administrativa, la cual va a producir efectos jurídicos dentro de el ámbito de los administrados y dentro del ámbito de la administración pública. Y por lo regular, así es que debe de ser, que cuando usted va a hacer una petición, pues su petición debe de ser resuelta en un plazo de 30 días cuando ya el expediente está en estado de resolver. Pero ¿qué pasa? Muchas veces los órganos administrativos, por alguna serie de circunstancias, pues no emiten la resolución o el acto administrativo, ya sea porque el procedimiento administrativo inició de oficio. De oficio es cuando el propio órgano administrativo pone en movimiento dentro del marco de su normativa cómo es que va a resolver determinada situación. Por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria empieza con ustedes porque ustedes presentaron una serie de declaraciones de impuestos y la Administración Tributaria detecta que los mismos usted ha realizado algunas omisiones y han encontrado discrepancias y hacen el ajuste respectivo. Pero al final, por ejemplo, solo abren el procedimiento administrativo y no lo cierran. Es decir,
no emiten una resolución final en donde se da por concluido el caso. A esto es a lo que nosotros le denominamos inacción administrativa. Por favor, vamos a iniciar con un artículo muy básico que es el artículo 28 de la Constitución Política de la República. Y por favor, alguien si me puede ayudar leyéndolo, por favor. Buenas tardes, licenciado. Yo. Gracias. Artículo 28, derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de 30 días. En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Muy bien, entonces vemos acá dos cuestiones. Yo les voy adelantando lo que van a ver ustedes el siguiente semestre, que es Derecho Procesal Administrativo. Ahí es donde ustedes ya van a ir viendo, pues, cómo es que se inicia de primero con un procedimiento administrativo para que le resuelvan a uno una petición. Estos procedimientos pueden ser de carácter administrativo, pero también hay una subespecie que también es materia administrativa, pero de carácter fiscal. Lo que nos establece el artículo 28 también es de que, por ejemplo, si la Superintendencia de Administración Tributaria le hace un ajuste, no es necesario para poder suscitar o tramitar esa incidencia, ese inconveniente, que usted deba de pagar ese ajuste. Usted lo va a llevar hasta las últimas consecuencias y será hasta el final en una resolución, ya sea que por medio de algún recurso revocatoria, reposición tributario, solucione usted su problema o el problema de su cliente. Y si no ese es el caso, pues ya se va a la vía judicial, porque ahí ya sí actúa un tribunal, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en donde él va a examinar la juridicidad de la resolución dictada por el órgano administrativo. Y si la sentencia que dicte este órgano nos es desfavorable, pues ya acudimos a la vía del amparo. Entonces entramos ya con lo que es la definición de inacción administrativa, ¿verdad? Entonces, contrario a los actos administrativos, la inacción administrativa va a ser esa falta de acción de un órgano administrativo en donde, como ya les había adelantado, esta se va a materializar, va a ser palpable, va a ser visible en la falta de emisión de un acto o de una resolución administrativa. No se resuelven los expedientes en que los particulares hemos realizado alguna gestión. Por ejemplo, usted solicita algún su familiar solicita algún beneficio de los que establece la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde tal vez solicita usted una pensión por vejez, y lo común que pasa en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, si alguien tiene o ha tenido alguna experiencia con algún familiar o incluso propia, no me dejarán mentir que muchas veces el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no emite la resolución final donde se indique si al final va a otorgar o no ese beneficio por el pago de las cuotas patronales que se han realizado a lo largo del tiempo en que la persona ha laborado. ¿Alguien ha tenido algún problema con ese asunto? O... Yo ya me gradué, licenciado. Ya, ¿verdad? ¿Cómo cuesta, verdad? Fíjese usted que antes de llegar al día de la graduación, yo solicité mi relación de cuotas, ¿verdad? Para tener la certeza de que cumplía con todo el requisito que indica la ley, ¿verdad? Pasaron 3 años para que me dijeran
que además de lo que había pagado como contribuyente voluntario, pues llegaba al número de cuotas, ¿verdad? Lo que nadie me dijo, fíjese, licenciado, que eso fue una ingratitud, es que entonces al convertirse uno en contribuyente voluntario, calculan la cuota que usted debe cancelar en base al último salario que tuvo. El último, no importa, no es el promedio, es el último, ¿verdad? Bueno. Entonces, si ese último salario es menor que el anterior, pues se pasó a perjudicar porque el promedio que le va a salir después es en base a ese salario. Entonces, bueno, entonces dije yo, mejor me hubieran dicho que no me convenía volverme contribuyente voluntario, ¿verdad? Y pagar las cuotas que faltaran si fuera el caso, ¿verdad? Que serían menos que lo que pagué. Muy bien, pero vamos a su caso particular, Carolina. Usted me indica que fueron 3 años, ¿verdad? En teoría, pues ese es un procedimiento que no debería durar, sin mucho, unos 6 meses. Entonces, lo que pasó acá con Carolina es eso, hay una inacción administrativa, en donde, por ejemplo, ¿qué podemos hacer, Lick? Cuando suceden estos casos, cuando los expedientes están en estado de resolver, usted lo que tiene que hacer es interponer una acción constitucional de amparo. Ojo, si le conviene, pero esto lo van a ver ustedes más en procesal administrativo. ¿Para qué? Para que el órgano administrativo resuelva en definitiva la petición. Y muchas veces hasta bravos se ponen los funcionarios o empleados públicos de dichas instituciones, incluso le resuelven a uno desfavorablemente y empieza la romería, ¿verdad? Para que le vayan a usted resolviendo por esa situación. Esta afirmación de que lo que debe hacer usted es plantear una acción constitucional de amparo, vamos a ver, la encontramos en el artículo, permítanme, chicos. Este es pan para su matate, para que ustedes vayan para los próximos a graduarse, ¿verdad? Sí, en el artículo 9, en el artículo 10, perdón, de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Inciso F. Artículo 9, ¿vale? 10. Ok, perdón. Solo el inciso F. Solo el inciso F. Ok, inciso F. Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece o de no haber tal término, en el de 30 días, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Entonces, acá vemos 2 supuestos, 3 supuestos. En primer lugar, chicos, cuando ustedes lleven algún procedimiento en donde ustedes dicen, ¿y cuándo me van a resolver? Y no me han resuelto, siempre, a eso es lo que se le denomina a la doctrina como un silencio administrativo adjetivo, ¿verdad? Porque ya estamos en algún recurso. Cuando estamos dentro del procedimiento administrativo, que ustedes ya lo van a ver en procesal, pues ahí se le llama sustantivo. Entonces, dentro de los 3 supuestos es, si ya no le han resuelto a usted dentro del plazo de 30 días, ese es el primero. Término y plazo es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, no se me vaya a confundir con esos conceptos. O en caso de que muchas veces algunas leyes, por haber esas lagunas, esos vacíos legales, no establecen plazo, siempre debemos de entender que es el plazo de 30 días. Y también usted puede interponer una acción constitucional de amparo cuando a usted viene y no le tramiten de una vez sin límite le rechazan a usted, miren, no le vamos a dar trámite, ¿verdad? Le rechazan su petición de una sola vez. Y si usted considera que sí procede, usted puede plantear una acción de amparo únicamente para estos efectos. Para estos efectos es para los que sirve esta acción.
cuando no le han resuelto dentro del plazo o cuando le han rechazado una solicitud. El licenciado Víctor Hugo Mayén, que tiene su libro muy bueno de Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional, yo siempre me enojo con él, ¿verdad? Porque él me dice, fíjate que no me querían recibir porque que faltó tal cosa. Yo les dejé ahí el documento y les dije que me lo recibieran porque si no, porque ellos tienen su función de resolverlo. Si me deniegan la petición, otra cosa será. Pero muchas veces en los órganos de la administración pública, no sé si han dado cuenta ustedes, que de una le dicen, mire, si no trajo tal cosa, no le podemos recibir su solicitud. Dentro de los principios de la administración pública debe de haber seguridad y certeza, y eso también se refiere en el sentido de que por cada petición que uno vaya a hacer a algún órgano administrativo, el órgano administrativo debe establecer los requisitos, pero requisitos que se encuadren dentro de un marco jurídico. Hay veces que le piden a uno unos requisitos que nada que ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me comentaba mi colega Elic Daniel en la oficina que fue, Elic Piedrasanta fue a la DGCAM y que le estaban pidiendo copia de su documento de identificación como abogado. Pero si para eso solo basta y sobra con presentar uno su carnet. Por eso les digo, la profesión de abogado la están tirando por el suelo, chicos. No nos dan a nosotros ese respeto por esa investidura que ostentamos nosotros por el simple hecho de ser abogados. Entonces nosotros como función tenemos que levantar enaltecer la profesión, porque si no, imagínense, si no nos respetan a nosotros como abogados, mucho menos cómo van a respetar a nuestros procuradores. De hecho, yo a mis procuradores siempre les digo, miren, traten de ser amables porque las personas muchas veces en los puestos de los órganos de la administración pública o sufren o tienen demasiado estrés, demasiada carga de trabajo, pero hay veces que no se pueden, chicos. Por ejemplo, yo hoy tuve esa mala atención en el Archivo General de Protocolos, porque como ya son personas en primer lugar que están en renglón 011, para los que no saben, el renglón 011 son esas personas que tienen contratos de carácter permanente en la administración pública porque también en muchos casos están sindicalizados. Si me ponen una queja, a mí no me importa, ¿verdad? Porque ahí voy rápido con el sindicato. Lamentablemente se tergiversó cuál es el sentido, cuál es la naturaleza y cuál es la finalidad de los sindicatos, pero esa es otra historia. Entonces, la inacción administrativa, no sé si ya cambió la diapositiva, la firmiña. Sí. Como les digo, ¿verdad? Se ha tergiversado eso. Entonces, en conclusión, cuando usted no le resuelven una petición, ahí está lo que se le llama el silencio o inacción administrativa. ¿Cómo puede usted remediar eso? Ya les di la clave con una acción constitucional de amparo. Por ejemplo, yo llevaba el caso de una persona en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde al final me denegaron la solicitud. Luego interpuse un recurso de apelación porque ese es el recurso que rige conforme lo establece la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y decía la ley establece que debían de resolver dentro del plazo de 3 días, no me recuerdo, ahorita lo voy a ver, lo vamos a ver. Y como no me resolvieron, en algunos casos, como no me resolvieron, pues yo tuve que plantear una acción constitucional de amparo para que me resolvieran. Y al final me resolvieron nuevamente desfavorablemente. ¿Qué tuve que hacer? Tuve que plantear luego la acción de amparo que planteé fue para que me resolvieran. Al fin me resolvieron y después de resolverme, como fue denegado, tuve que acudir a presentar un proceso ordinario laboral en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Y ahí fue donde les dije, yo ya les había mencionado este caso anteriormente, en donde el instituto decía de que era culpa de mi presentado, que el patrono no pagara las cuotas que les contaban. En efecto, a mi cliente les contaban las cuotas, pero el patrono no las enteraba, es decir, se quedaba con el vuelto. Pero hay jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad en donde establece que esa es una obligación por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que tiene que ir a todas las empresas a exigirles que cumplan con el pago de las cuotas. Que no tengan la capacidad estructural, funcional, elemento humano, como ya hemos visto, elemento material y todo eso, eso es otra cosa. Esa clase de inacción administrativa, pues, se puede dar de 3 formas. Y yo necesito que pongan atención para ir identificando todas y cada una de ellas. En primer lugar, pues está lo que es el retardo administrativo. En esta situación, en el retardo administrativo, el órgano administrativo va a incumplir con realizar algunas diligencias que establece el propio procedimiento. El procedimiento acá aún no está en estado de negativo y el procedimiento ha iniciado a petición del particular, es decir, el procedimiento administrativo no está en estado de resolver, tal como lo establece. ¿Y cuándo es cuando un procedimiento administrativo o un expediente administrativo está en estado de resolver, chicos? Eso ya lo vimos. Cuando ya se practicaron todas las diligencias, licenciado. Excelente. Artículo 1, segundo párrafo de la Ley de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Pero acá no, acá el expediente en el retardo administrativo, el expediente no está en estado de resolver. Ojo, porque a ustedes se les dificultan las preguntas de falso y verdadero, ¿verdad? Entonces, por ahí podría venir la pregunta. Acá yo lo que quiero que ustedes entiendan en el retardo administrativo, el expediente no está en estado de resolver, sino que, por ejemplo, el órgano administrativo, y les pongo siempre los de las gasolineras porque es más fácil. Yo voy a solicitar una licencia para poder comercializar productos derivados del petróleo en tiendas de gasolina, y, por ejemplo, dentro de las diligencias que debe de realizar el órgano administrativo, es de ir a hacer una inspección ocular a efecto de determinar si el lugar donde se va a ubicar la gasolinera pues cumple con los requisitos mínimos, con estándares también de carácter internacional para que pueda ubicarse en ese lugar. Levantó la mano un compañerito. ¿Quién fue? ¿Había levantado a alguien la mano? Sin pena. Bueno, se lee. Y acá el procedimiento ha sido iniciado por el particular. Ya le dije, si usted no trabaja en la administración pública y usted hace una petición a la administración pública, usted es el particular. ¿Estamos? Luego tenemos la mora administrativa, ¿verdad? Acá se va a dar lo que es la característica del retardo administrativo, pero acá el procedimiento fue iniciado por el propio órgano administrativo. Es decir, el propio órgano administrativo inicia ese procedimiento administrativo. El ejemplo clásico, como les digo, de la Superintendencia de Administración Tributaria hace una revisión. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me dijeron, mire, usted no ha presentado 14 declaraciones, luego hizo las correcciones pertinentes, pero queremos ver sus declaraciones de los últimos 4 o 5 años y que nos traiga sus facturas. Entonces, ahí el procedimiento fue iniciado por la Superintendencia de Administración Tributaria. Al final, pues ellos tienen que emitir una resolución en donde ellos van a concluir si cumplí yo con llevar todos mis documentos de carácter tributario o no.
Pero si en dado caso ellos no emitiesen una resolución luego de agotadas todas las diligencias, ahí está la mora administrativa, perdón, ahí hay una, lo que se llama una mora administrativa, es decir, por ejemplo, ellos vienen y me llaman, yo presento los documentos, luego ya no continúan ellos con su evaluación. Requisito que no estaba establecido en la ley, que significaba que yo debía de presentar mi constancia de colegiado activo. Yo tuve que pagar una constancia de colegiado activo que vale 15 quetzales, pero es que el problema no son los 15 quetzales, chicos. El problema radica en que, por ejemplo, si a mí me hubiesen pedido una serie de escrituras para faccionarlas en un tiempo limitado, yo no hubiera podido cumplir. Y no sé a cuántos compañeros les pasó eso. Entonces, por ejemplo, ahí también podría haber mora administrativa porque yo ingresaba los datos y no me actualizaban y no me dejaban comprar especies fiscales. Entonces, ahí el procedimiento lo inicia la SAT porque, como ustedes saben, cada año hay que actualizar, ¿verdad? Y entonces el retardo administrativo es cuando la petición la hace el particular, el procedimiento inicia por parte del particular y la mora administrativa se da cuando lo inicia el órgano administrativo. Diego. Sí, solo para comentar, yo trabajo con varios abogados y les sucedió exactamente lo mismo, pero eso es lo que ellos con un genio un poco más, qué sé yo, no tan buen genio como el suyo, ¿verdad, Lick? Ajá, es que va a continuar compartiéndonos, Diego. No, Lick, solo quería puntualizar eso, ¿verdad? Ya que usted comentó. Es que fíjense, pues, ahí viene también el problema con el colegio de abogados, porque somos aproximadamente 35,000. Multiplíquelo usted por 15 quetzales, ya es casi medio millón lo que ingresó en las arcas del colegio. Bueno, para los que cartulamos, ¿verdad? Entonces, esa fue una completa y total abusivez, ¿verdad? De hecho, yo estaba en política gremial y eso afectó también para nosotros para no poder ganar en junta directiva, ¿verdad? Fue un error y al final, no sé, tal vez lo hubieran hecho después, pero este año los notarios nos encontramos con ese problema. En ambas, el expediente no está en estado de resolver. Falta alguna diligencia que realizar por parte del órgano administrativo. Y por último, llegamos al silencio administrativo. El silencio administrativo, aquí sí ya el expediente está en estado de resolver. Pero el órgano administrativo, por X, Y razón, no resuelve. Y pues uno, como les digo, son 3 opciones. Cuando ustedes lo vayan, esto lo estamos explicando así someramente porque lo van a ver en procesal administrativo. Cuando ustedes, aquí van a tener 3 opciones. La primera es esperar indefinidamente, así como Carolina, que les resuelvan hasta cuando les dé la gana el órgano administrativo. 2, en algunos casos, la propia ley establece que si no se ha emitido la resolución, ¿cuáles son las resoluciones que emiten los órganos administrativos, chicos? Providencias, Lick. Providencias de trámite. ¿Y cuál es la otra? Las administraciones de resoluciones de fondo, licenciado.
las resoluciones de fondos. Providencia de trámite y resolución de fondo. Cuando no emite ya la resolución de fondo, la otra opción es la que ya les había indicado yo a ustedes. Ustedes pueden acudir a la vía del amparo solo para el único y único caso que les resuelva, ya sea favorable o desfavorablemente. Y la tercera es que hay algunas leyes, cuando ustedes vayan allá a leer sus leyes en materia procesal, esperar de manera indefinida, pero les quiero enseñar esto como parte de la didáctica que tengo, que es un material que trabajamos en el año 2008. Y ahora se los voy a compartir a ustedes para que lo vean. Igual, si yo no estoy con ustedes, ya saben, yo les puedo ahí mandar el documento. Derecho procesal administrativo, acá estamos. No sé si ya lo están viendo. Sí, licenciado. Muy bien, entonces se dan cuenta, ahí ya vemos los recursos administrativos, ¿verdad? Ya sea porque haya silencio administrativo, porque la resolución haya sido desfavorablemente. Y entonces, por ejemplo, acá tenemos los recursos de revocatoria, de revocación, están explicados, están las diferentes por cuándo procede un recurso de revocatoria, cuándo procede un recurso de reposición. Por ejemplo, acá los órganos superiores de estos tres entes, está el ministro, está el consejo municipal y está el secretario. Entonces, cuando alguno de estos tres que les mencioné emite la resolución de fondo, pues ahí lo que va a proceder es un recurso de reposición. Si en dado caso fueran los subordinados en esa relación jerárquica que ya explicamos, pues ahí procede recurso de revocatoria. También está lo del dictamen. Y aquí lo que les decía, que ustedes deben de acordarse la palabra acor, con base en los antecedentes, consideraciones legales y técnicas, se llega a una conclusión, se emite una opinión y luego una reposición. Y por ejemplo, acá tengo esquematizado cómo es que se realiza, y eso es lo que van a tener que hacer ustedes con sus leyes administrativas. Y entonces nos vamos ya a la parte de acá. Y aquí nos dice, no se resuelve ni notifica dentro de los 30 días. Damos por sentado que hay un silencio administrativo de carácter adjetivo y negativo. Adjetivo porque ya es un recurso y negativo porque debemos de considerar que fue resuelto desfavorablemente. No, es decir, no nos conviene a nosotros. El artículo 16 de la ley de lo contencioso establece eso. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? 16 de la ley de lo contencioso. Artículo 16. Facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad... No, de la ley de lo contencioso, perdón, de la ley de lo contencioso. Ah, perdón. Artículo 16. Sí, silencio por favor. administrativo. Silencio administrativo. Transcurridos los 30 días a partir de la fecha en que el expediente se encuentre en estado de resolver, sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá, para el efecto de usar la vía contencioso administrativo, por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Ahí estamos. Entonces, lo que nos establece ese artículo 16 es de que si no han resuelto y el expediente ya está en estado de resolver, significa que le resolvieron desfavorablemente su recurso. Pero también le deja la opción de que si usted quiere y considera que la resolución va a ir de forma favorable, pues puede plantear la acción de amparo, ¿verdad? Con el único fin de que le resuelva el órgano administrativo. ¿Alguna duda con esto? Y si en dado caso, pues usted dice, él considera negativo, pues ya puede acudir a la vía contencioso administrativa, pero eso es judicial. Luego,
Aquí están las opciones que nos dice, plantear el contencioso, como les indicaba, interponer la acción constitucional de amparo o esperar hasta que nos resuelva. Y aquí vienen las excepciones a las procedencias, es decir, cuáles son las leyes administrativas o el sistema jurídico administrativo donde vamos a encontrar nosotros recursos de carácter administrativo, pero eso ya lo van a ver ustedes, o incluso si ustedes compraron sus leyes, pues pueden ya ir ya adelantando para el próximo semestre. Pero quiero enseñarles, por ejemplo, el del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y ustedes lo que tienen que hacer cuando lean sus leyes es ver cuáles son los órganos que le integran, cuál es el órgano superior, cuáles son los procedimientos que tiene cada ley con su reglamento, cuáles son los recursos que regula cada ley, porque no solamente van a ser revocatoria ni reposición. En el caso acá, en los tributarios, por ejemplo, acá de una vez hay una cuestión acá que nos indica que podemos presentar también un escrito si no lo admiten. Por ejemplo, si no admite el recurso, ya sea revocatoria de reposición, pues procede un ocurso, pero eso lo van a ver ustedes más detenidamente. Espero estar yo con ustedes para explicarles todo esto. Luego vamos acá. Y les quería hacer una acotación, ¿verdad? Aquí están también los recursos administrativos de la Ley de Servicio Civil. Y acá está, mire, Carolina, el recurso que regula la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el recurso de apelación. No se rige por la revocatoria o por la reposición. Acá pues tiene 3 días para interponer la apelación ante la gerencia del ICS, que es el órgano superior. Luego elevan las actuaciones y aquí nos dice que el recurso de apelación lo deben de resolver dentro del plazo de 10 días de interpuesto el mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si no resuelve, silencio administrativo con efectos indefinidos. Y si queremos que nos resuelvan, pues es una acción de amparo. Y entonces, ya resuelto el recurso, pues ya ahí, lo que quiero dejarles a ustedes en claro es de que si es desfavorable, pues nos vamos a un juicio ordinario laboral y ya vamos a tener solo 5 días para plantearlo. Lo que yo les quería indicar acá con esta vicisitud es que no solamente van a ser recursos de revocatoria y reposición, sino que otras leyes van a tener sus propios recursos, como el de apelación, como el de nulidad en la ley electoral y de partidos políticos. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, el semestre pasado hubiera sido muy oportuno, fíjese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora ya se pasaron más de 3 días. Ok. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, solo quiero hacer una acotación acá antes de pasar al siguiente punto. ¿Vieron cómo el Tribunal Supremo Electoral es incongruente en sus resoluciones? Porque, por ejemplo, en la del señor Valdizón, revocó de oficio y eso que ya había notificado. Pero en la resolución, y ya habían amparos planteados. Ojo. Y yo no estoy a favor ni en contra, solo es yo se los explico para que ustedes vayan viendo y ustedes analicen, porque el tema que vamos a entrar ahorita es bien importante, Entonces, a Roberto Arzú le denegaron, porque ellos hicieron la petición de que revocara de oficio el Tribunal Supremo Electoral, pero ahora el Tribunal Supremo Electoral dijo no, porque ya se agotó el recurso, como lo habíamos leído en la ley electoral y de partidos políticos, y porque ya hay amparo, ¿verdad? Fernando, no es cuestión de política, eso estoy diciendo la incongruencia entre ambas resoluciones. ¿Y eso a qué nos conlleva? A una falta de seguridad y certeza jurídica, ¿verdad? O sea, deberíamos de tener criterios que sean no uniformes, pero que sean congruentes. Y sobre todo que se den en una temporalidad cercana en donde
no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí la conclusión es que el problema es que ¿por qué para unos sí, para otros no? A eso es a lo que me refiero. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pero para este caso que usted está mencionando, no se vale decir que eso pues de decir por qué a él sí y a mí no. O como la jurisprudencia, busque ampararse en eso. No sé. No, es que vamos al punto de que la ley debe ser aplicada. La ley es abstracta, es de manera impersonal, es de carácter general. Entonces, sí preocupa el asunto. Se pasó, se salió el licenciado. Parece que sí. Sí, se le fue Ya la luz. regresó. Ya regresó. Lo sacaron de oficio. Ya regresó. Ahí está, ya está el Lick ahí. Apagó su micrófono, Lick. Lick tiene su micrófono apagado. Está Ya me apagado. están saboteando, ¿ya vieron? Sí. No, lo que pasa es eso, ¿verdad? Lo que les digo yo a ustedes, de que mi función como docente es de que nosotros luchemos por las instituciones y porque prevalezca el imperio de la ley. A eso es a la conclusión que yo quiero llegar, ¿verdad? Porque no podemos estar en un estado de incertidumbre, ¿verdad? Y precisamente ese es el tema que nos toca. No sé si ya está presentando. No, Lick. No, Lick. No, licenciado. No, Lick. Bueno, ahorita vamos a ver. Y ahí está. Ya no habla de política, lo están censurando, dice. Entonces, No, Lick. todavía no. Ya, No está- Lick, ya le estamos viendo. Bien, Lick, ya está presentando. De control. Ok. Entonces, miren, pues, es un tema muy apasionante, espero agotarlo. Por eso fue que les dije yo a ustedes que estudiaran. Entonces, ya hablamos de que el Estado de Guatemala es republicano, democrático y representativo, su sistema de gobierno es parlamentario también, ¿verdad? Los artículos 140 de la Constitución Política de la República, que el poder está delegado, el poder radica en el pueblo y lo delega para su ejercicio en los tres organismos, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero esos tres organismos no van a actuar de manera, no deben de actuar de manera arbitraria y sin límites. Y para eso pues existen los mecanismos de control. Es decir, usted imagínese que está el ejecutivo, legislativo y judicial, pero alrededor de ellos pues vamos a encontrar diferentes entes que se van a encargar de velar porque estos órganos de la administración pública no abusen del poder, no desvíen del poder, que no emitan resoluciones o actos administrativos que no estén dados dentro de su competencia administrativa. Entonces empezamos con el primero, que es, con el mecanismo de control de carácter interno, que aquí es donde un superior jerárquico pues va a poder revisar en primera línea qué es lo que hacen sus subordinados, ¿verdad? Les indica cómo es que se deben de hacer las cosas siempre dentro del marco de la ley. Les indica, por ejemplo, si hay un órgano que deba de emitir una opinión, indicarle no, eso no es así. Entonces, porque tenemos nosotros que entregar al final un acto o una resolución que deba de estar facultada dentro de la ley. Por ejemplo, el ministro que ejerce esa función sobre sus ministros, en donde les da instrucciones de cómo va a ser la forma de que se va a trabajar, y si no lo están haciendo, acuérdense de los pasos de la administración pública, pues está esa revisión, ¿verdad? Luego tenemos el control de revocatoria o reposición,
el control directo, mejor dicho, que este es el que ya realizan los particulares contra los actos o resoluciones que dictan o emiten los órganos de la administración pública. Si nosotros consideramos que una resolución o un acto administrativo no ha sido emitido con base al principio de legalidad, de juridicidad, pues nosotros tenemos ese control de poder interponer esos recursos e instar a esos órganos administrativos para que revisen esa resolución, ese acto administrativo. Por lo general, si ustedes me preguntan a mí, me van a decir, miren, Lick, pero casi siempre esos recursos pues, van a ser declarados sin lugar o no los van a resolver donde está la inacción administrativa. O, mire, es un largo viacrucis para poder controvertir esa resolución, ese acto administrativo. Pero el problema es que si usted no agota o no interpone ese recurso, usted se ve impedido de poder accionar para lo que es la siguiente fase. En ese sentido, el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo nos establece lo siguiente. Por favor, 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Características de la resolución administrativa. Para poder plantear usted el proceso contencioso administrativo, la resolución que puso fin al procedimiento debe reunir los requisitos siguientes. Que haya causado estado. Causado estado, nos establece la propia ley, es que cuando la resolución administrativa que decide el asunto o no tiene algún recurso administrativo, cuando no sea susceptible de impugnarse en la vía administrativa. Pero si hay recursos y usted no lo utilizó, usted no va a poder acudir a la vía judicial, no va a poder acudir al proceso contencioso administrativo. Entonces usted tiene que estar bien pilas porque, por ejemplo, si en la ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la resolución dentro del procedimiento, por favor, yo quiero que tengan esto claro, el procedimiento es cuando usted hace la petición. Ya cuando se emite la resolución de fondo, y si usted no está de acuerdo, pues usted tiene que ver si puede plantear un recurso dentro del control directo. Pero, por ejemplo, si yo no hubiera planteado el recurso de apelación, yo no hubiera podido acudir en el caso de la ley de la materia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no hubiera podido acudir a plantear el proceso ordinario laboral. No sé si me entienden el hilo. ¿Alguna pregunta? No sé si es decir, el interno es, por ejemplo, en algunas leyes hay revocatoria de oficio, en algunas leyes de carácter administrativo. Y puede ser que ahí mismo corrijan su error. Pero, por ejemplo, si la resolución nos es desfavorable, pero no reviste o no llena los requisitos del control de juridicidad, podemos impugnarlas. Pero en dado caso nos resuelvan desfavorablemente, pues ya podemos acudir a la vía judicial o privativa. Si, por ejemplo, fue un recurso de revocatoria y le fue denegado, pues ya usted plantea ya el mecanismo de control judicial o privativo, que aquí sí ya es un juez, es una sala de lo contencioso administrativo el que va a revisar ese asunto a efecto de determinar si existe juridicidad o no dentro de la resolución emanada por el órgano administrativo. Pero en dado caso, todavía a usted le resuelven desfavorablemente y se viola el principio de juridicidad, usted ya puede accionar por la vía constitucional a efecto de que le restauren los derechos que la ley establece. Porque en Guatemala, por ejemplo en México, ustedes que ya les explicaron en
procesal constitucional. En México solamente procede la acción de amparo en materia penal. ¿Sí o no? No sé si les explicaron eso. La verdad que no, Lick. Igual en mi caso no, Lick. Bueno, pues en México solamente en materia de penal es que procede una acción de amparo en la mayoría de los estados. Sin embargo, acá en Guatemala, ¿qué es lo que regula la ley constitucional y la ley de amparo, extinción de personalidad? ¿Alguien que me lo diga? Que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Ahí está, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá contra alguien. Por favor, que me lea el artículo 263, creo yo que está, o 265 en la Constitución. Procedencia del amparo, licenciado. 265. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos de la Constitución y las leyes garantistas. Ahí está. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad. ¿Quién es la autoridad en Guatemala? Los órganos de la administración pública que van a actuar siempre dentro del marco de sus competencias, ¿se dan cuenta? Ahora como que ya entienden o ya les da un poco más sentido lo que regula la ley, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque ahora ya sabemos qué es un acto, qué es una resolución administrativa, quién lo emite, cómo lo debe emitir, cuáles son las características de esos actos administrativos, qué pasa cuando hay inacción administrativa. ¿Se dan cuenta? Pero esto va de forma escalonada, porque usted debió, por ejemplo, si no hubo el mecanismo de control interno, no pasó por la noche, pues usted ya puede presentar los recursos los recursos administrativos que la ley le establece, si los hubiere, pero tiene que agotar esos recursos. Si no, no puede pasar al control judicial o privativo, porque lo primero que le van a decir es que le van a rechazar. Y de hecho, por eso es de que dentro del proceso contencioso piden todo el expediente y hay dos fases de admisibilidad de la demanda. Una primera en donde solo van a ver si usted reúne los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, y luego una segunda fase cuando piden al órgano para que mande los antecedentes. Cuando hablamos de palabra antecedentes nos referimos a todo lo actuado y todo lo que está en el expediente administrativo. Y si el tribunal de lo contencioso, porque vamos en el punto 3, establece de que usted no agotó el recurso y sí había un recurso, rechaza la demanda. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando usted va a plantear la acción constitucional, porque ¿cuáles son los requisitos que observa un tribunal de amparo cuando ve una acción constitucional de amparo? ¿Cuáles son los 3 requisitos? Eso sí lo tienen que saber ya a esas alturas del partido. O tampoco se los explicaron. Que se haya agotado la vía administrativa. Pero tiene un nombre. Definitividad. Barrera, por favor, Juan Gabriel.
Sí, la definitividad en el proceso, Lic. Ahí estamos hablando del principio de definitividad. ¿Cuál es el otro? El de personalidad, el de, ¿cómo se llama? Personería. El de legitimidad. Legitimidad, perdón. ¿Y cuál es el otro? No lo estoy regañando, así es. Para que se les quede. Sí, es que confundí ahí el de legitimidad con personería. ¿Y cuál es el otro? Definitividad. Y el otro es temporalidad. Temporalidad, definitividad, legitimación activa y pasiva. Así es. Y el de temporalidad, ¿verdad? Pero en el caso que nos referimos para poder ejercer esos mecanismos de control, pues para poder ya acudir a la vía constitucional, es necesario que haya definitividad. Y la definitividad es cuando se hayan agotado todos y cada uno de los recursos de carácter administrativo y de carácter judicial, ¿sí? Y hasta ahí es cuando usted puede acudir a la vía de amparo. Ojo, aquí hago una aclaración. Distinto es cuando uno de los supuestos que les había mencionado al inicio de la clase, cuando usted no le resuelven, usted puede plantear una acción de amparo solamente para que le resuelvan, porque ¿qué principio le están violando ahí que está contemplado en la Constitución? ¿O qué derecho? De petición. Derecho de petición, así es. Entonces, como el amparo sirve para restaurar el imperio de los mismos cuando el amparo puede funcionar de dos formas, de carácter preventivo o de carácter, no me viene la palabra, de restaurador. Restaurador, así es. Restaurador. Así es, mis estimados compañeros. Y entonces, pues ese control constitucional es el que ejerce la Corte de Constitucionalidad o los tribunales constituidos en amparo, porque como vemos en Guatemala, por ejemplo en Europa hay un tribunal constitucional específico. Y en cambio, como el sistema sajón o estadounidense, allá hay el sistema es difuso porque por cada materia pues hay tribunales de amparo. En cambio, nosotros en Guatemala copiamos, pero lo copiamos mal y nuestro sistema es mixto. ¿Por qué? Porque tenemos el difuso de Estados Unidos, porque dependiendo si algún tribunal de primera instancia o algún tribunal de la sala de apelaciones o la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer algunos casos en materia de amparo, se constituyen como tribunales de amparo, pero también tenemos un tribunal exclusivo que es la Corte de Constitucionalidad, y que dentro de una de sus funciones máximas es respetar y hacer que se respete nuestra Constitución Política de la República y los derechos en ella consagrados. ¿Alguna duda? Ya entendí por qué la mayor... solo se los hago como una acotación. Luego tenemos el control parlamentario o político, porque como ya vimos que está el principio de no subordinación entre los poderes del Estado, y ese es el que va a ejercer, como ya lo hemos visto y hemos hablado ampliamente, el Congreso de la República sobre los ministros de Estado por medio de la figura de la interpelación, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, algunas situaciones que se van dando, pues algún diputado o varios diputados pueden solicitar la presencia de un ministro en el Congreso para realizarle algunas preguntas y al final del procedimiento, pues poder solicitar el voto de falta de confianza para que, en caso de darse, pues que destituyan al ministro nombrado, porque el ministro nombrado es por el presidente de la República. También tenemos lo que es el control del gasto público, que lo hace la Contraloría General de Cuentas por medio de esos expedientes de glosa que realizan. El expediente de glosas es de conformidad con el ejercicio fiscal, y si establece que las arcas del Estado
han sido dilapidadas o no han sido trabajados los fondos públicos, pues pueden realizar esos ajustes e incluso exigir por medio del Tribunal de Cuentas, y en dado caso establecer que sí tenía la razón, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, lo que hacen es cobrar después ese faltante, por decirlo de alguna manera, por medio del proceso económico coactivo. Ese control del gasto público lo ejerce la Contraloría General de Cuentas, que en esta época ha tenido bastante trabajo porque ha extendido qué es lo que deben de presentar la mayoría de candidatos a cargo de elección popular. Finiquito, licenciado. Buenas tardes. David, finiquito. Muy bien. ¿Alguien más se quiera decir? Yo tengo una duda. Ajá, Carolina. En esto del gasto público siempre me ha quedado esa inquietud. Bueno, hay controles inter e intraórganos, ¿verdad? Ajá. Bueno, al haber este control en el gasto público, también veo que se contradicen. Por ejemplo, estos planes de recuperación nutricional. Bueno, ¿cuántos niños hay con necesidades y se hace el presupuesto y bueno, y entonces hay que invertir en el altiplano central o en el oriente, ¿verdad? Para satisfacer esas necesidades. Y esas acciones nunca llegan porque no los dejan gastarse la plata, pues, por esos controles. Entonces, ¿por qué se da eso, licenciado? De que se mete en zancadilla, digámoslo de otra forma, pues. Sí, bueno, y los que necesitan, pues, son los que no llega, ¿verdad? Ajá. El problema es que se politiza todo, ¿verdad? Puro clientelismo, entonces. Podría ser cuestiones de clientelismo en el sentido de que tal vez esos programas que son programas sociales que también debe de cumplir la administración pública, pues llegan únicamente a quien ostenta el poder en su momento. Por eso era que antes, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan que existían las famosas aplanadoras en el Congreso, ¿verdad? Y por eso decían que debía de diversificarse el voto. Votar para presidente por uno, votar para diputados por otros, pero no votar en línea. Y entonces antes vimos las aplanadoras del Partido de Avanzada Nacional PAN, de la Democracia Cristiana de Guatemala, del Frente Republicano Guatemalteco, que ya no existe, el que tuvo también creo que la Unidad Nacional de la Esperanza, en donde, como decía, en efecto, Carolina, puede ser de que vienen y priorizan a quién darle, a quién no darle, pero no debería de ser así, porque el desarrollo debe de llegar a todos. Pero más que nada el control del gasto público se refiere a ver las finanzas del Estado, cómo se están gastando, la calidad del gasto, ver si efectivamente se cumplió con los fines, con el programa, con el proyecto, ¿verdad? Lo que pasa es de que, por ejemplo, cuando ya están aprobados los programas y no se ejecutan, usted sabe que la mayoría de ese dinero pasa al fondo común, ¿verdad? Pasa al fondo común y es un dinero no ejecutado y que efectivamente pues sigue para el otro año, ¿verdad? Pero hemos visto prácticas en donde muchas veces, y ahorita ¿para qué se ha utilizado el fondo común? Para subsidios al gas, a la gasolina, que honestamente yo considero que no llegan al pueblo, ¿verdad? A la población más vulnerable, en mi opinión. Y ese control del gasto público es el que ejerce la Contraloría General de Cuentas. También tenemos el control de derechos humanos, que en teoría es una figura que debería de procurar por los derechos humanos
pero de todas las personas, ¿verdad? Porque sabemos nosotros bien o hemos explicado en otras clases que efectivamente es el Estado el que viola los derechos de los guatemaltecos, ¿verdad? Y todos los temas y problemas tienen están relacionados íntimamente, ¿verdad? Pero si nosotros, o incluso el control de auditoría social o control social, que es el que ejercemos los particulares, pero lamentablemente el problema radica en que nos desviamos y siempre por obtener beneficios particulares es que ya no se cumplen con los objetivos o con la naturaleza para el cual fueron creados, ¿verdad? Yo me enfoco más en que lo que tenemos que hacer también está el control de la responsabilidad penal, el control que ejerce el Ministerio Público, que puede pedir el procesamiento de los funcionarios o empleados públicos y también de particulares al momento de establecer acciones, actos que revistan indicios de comisiones de delitos. Por ejemplo, lo que pasó con el viceministro de Salud, que aparentemente pues realizaron compras, elevaron precios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí, ¿dónde estaba la Contraloría General de Cuentas para verificar ese asunto? O en su momento se tienen que hacer los reparos, ese dinero pues ya no vuelve porque lamentablemente no es como la ley La ley de contrataciones, licenciado. No es como la ley contra el lavado de dinero, otros activos, ¿verdad? Que están obligadas las personas a devolver el dinero lavado, ¿verdad? Acá podría ser que deberían de estar obligadas las entidades y los funcionarios públicos que se enriquecieron con base a la proporción, ¿verdad? Pero ese es un tema más político. Yo a lo que me refiero acá es básicamente a que por ejemplo, vimos entes que se decían o se hacen llamar de organizaciones civiles, pero solamente representan también a un segmento de la población y no representan el bienestar de todos, e incluso se ve globalmente, ¿verdad? No sé si vieron la noticia de una persona transexual que fue por odio a matar a unos niños. Entonces, ¿dónde quedan? Muchas veces se tratan de proteger otros derechos y no proteger los nuestros. Pero en síntesis, ya me voy saliendo un poco del tema y pues esos son los mecanismos de control que tiene la administración pública. Que funcionen será otra cosa, o que no funcionen, usted tendrá que hacerse su propio pensamiento, porque como les digo, yo no les vengo a ustedes acá a imponer mis ideas. Simplemente les explico lo que está, lo que hay y lo que es. Y pues usted va a decir, bueno, no se cumplen y ustedes son muy inteligentes, que ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, pero desde el ámbito jurídico, ¿verdad? Ustedes no tienen por qué dejarse llevar, por ejemplo, por opiniones. Usted tiene que confrontar, hacer ese contraste con lo que establece la ley. Bueno, chicos, yo los dejo. Ustedes ya tienen ahí todo el material. ¿Cuándo nos toca el examen? Diga, aún no hay calendarios. Yo sí tengo un Creo que el calendario. 17 empieza. Ya hay, licenciado. Creo que el 17, Lick. Y nos toca a nosotros, ¿verdad? Hola, Lick. Buenas tardes. Habla Niurka. Niurka. Hola, ¿qué tal, Lick? Fíjese que estaba viendo el calendario y... ¿Por qué dice Homero en su estado, sí? Ah, es que es el usuario con que acepto a las personas. Ah, bueno. Es el 17 del otro mes. El 17, ¿verdad? Sí, así es. Ah, muy bien. Ahí me recuerda, Niurka, yo porque así voy a hacer mi examen con bastante antelación. Ah, muy bien, Lick. ¿Alguna Pero con cariño, no con dedicación, con cariño. Miren, ustedes olvídense este año y el otro año de la playa. Oyeron, aquí no hay playa, aquí solo hay estudio,
¿verdad? Y si se van, váyanse como ese meme que dice, te vas de vacaciones, pero estás atento al llamado, ¿verdad? Y está un señor ahí con traje metido en el mar bañándose, ¿verdad? Así se están ustedes con sus códigos, con sus leyes y todo eso, ¿verdad, chicos? Por favor, porque yo no me hago responsable después. No, pero... Ese lugar a saber cuál es, fíjese usted, ya ni me acuerdo cómo es. ¿Cuál? La playa, a saber dónde queda. Ah, yo también Póngalo necesito... con cariño. Yo necesito ir a la playa. El examen pues va a tener una ponderación de 40 puntos, ahí se acuerdan, pero no va a venir, o sea, va a venir lo que les he explicado, chicos, es que ustedes saben que yo no les pregunto más de lo que les he explicado, yo no les pregunto más ni menos de lo que les he explicado, pues. De hecho, cuando empiezo a revisar el examen, digo, ¡ala, qué facilito! Digo yo así. Todavía no he visto cuántas series. Entonces dice, no, lo complica, fíjese. No, y está fácil, está fácil. ¿Hasta qué tema vendrá? Hasta el tema de hoy que vimos, ¿verdad? No van a venir los sistemas de la organización, los sistemas de organización pública. Vamos a ver. Sistemas de la administración pública, ese tema no va a venir. Ya de ahí todo lo que les mandé y ya les mandé a ustedes el documento en Word. Bien, ahí está bien explicadito. ¿Y estos dispositivos sí los enviaron o ya les envió? Pues no me recuerdo. Niorka. Únicamente se ha enviado el documento en Word, las diapositivas aún. Ah, vaya, yo se las voy a enviar, chicos, no se preocupen. Pero tener un espacio. Ah, David, mire, perdón, antes que se me vayan, no se dice finiquito, se dice constancia transitoria inexistente de cargos. ¿Por qué, Lic? Porque acuérdense que un principio básico es de que la responsabilidad del funcionario empleado público prescribe hasta dentro de 20 años de haber dejado el cargo. Y que tal vez a usted no le hayan hecho algún reparo por parte de la Contraloría o no le hayan visto algo, por eso es de que se llama constancia transitoria. Y ahí ya, pues ya no se la extiende. Finiquito va a ser hasta cuando transcurran los 20 años que usted dejó el último cargo de la administración pública y no le haya aparecido nada. ¿Oyeron? David me decía. De acuerdo, licenciado, ahí sí que le quiero pues ahí agradecer por su aclaración. Solamente tengo una pequeña consulta, licenciado, con el documento que nos proporcionaron ahí en Word, como que hicieron falta ahí algunas, ¿cómo se llama? Algunos párrafos, como que no está completo. Sí, no lo escaneé bien, perdón, miren, pero yo se los voy a escanear mañana y se los voy a volver a reenviar. Qué buena acotación, David. Sí, oyeron, por favor, gracias. Gracias, licenciado. Ahí me acuerda, Niurka, por favor, ¿oyó? Qué buena acotación, porque sí, ya vi el documento y está mal. Clases el viernes, no, el viernes ustedes van a estar allá en la huelga de Dolores. De mi parte sí les quería impartir, pero no, es mentira, ¿verdad? Y también necesitan ustedes relajarse un poco de mí. Y yo de ustedes. Usted intente descansar, Link, porque mucho dolor de cabeza le damos. No, hombre, está bien. No, para nada, chicos. Solo que les digo yo a ustedes de que es bien importante participar porque no sabemos, nosotros estamos hablando al aire, nosotros ya sabemos de muchas prácticas de que se dan, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez ustedes ponen ya solo el audio y se ponen a hacer otra cosa o ven otra cosa y qué sé yo, ¿verdad? Y pues la verdad es de que uno se esfuerza y tal vez eso fue lo que le pasó a la compañera docente, ¿verdad? Ay Dios,
Y ustedes no estuvieron cuando uno iba a la clase y, por ejemplo, alguien se reía allá atrás. Bueno, en virtud de que los compañeritos están riendo, parece que no les interesa, punto visto, y se iban. Se iban los docentes, ¿verdad? O habían docentes también que no llegaban. Entonces, cuando ustedes vean un docente que trata la manera de... Hay que interactuar, hay que preguntar, ¿verdad? Madeline, todavía estoy viendo. Voy a tratar de descansar un poco. O solo por saludar sin... sí, la verdad es que también hay es que no, mire, pues es que como parte de la vida no debemos mezclar tal vez emociones del trabajo o de lo que nos pasa en nuestra vida personal con usted, ¿verdad? No sé qué habrá pasado ahí, pero yo no me enojo porque me saluden, por el contrario. Así que hay muchas personas que son muy susceptibles. Pero lo que yo les digo es de que debemos decir es ser tolerantes, ¿verdad? Y respetar cada idea y cada pensamiento de cada quien, incluso si no lo compartimos. Y si no lo compartimos, pues lo que tenemos que hacer es alejarnos, ¿verdad? Debemos despojarnos de todas esas cosas que nos quitan la paz, ¿verdad, chicos? Bueno, pero yo no soy su docente de filosofía o de filosofía jurídica. Se me cuidan, pues, y pilas. Yo les voy a mandar el documento mañana. ¿Vieron? Gracias, licenciado. Gracias. Muy amable. Feliz noche. Feliz noche. Se cuida. Se cuida, Liz. Feliz noche. Feliz noche, Se me Lick, cuidan, muchas Magalí, se me gracias. cuidan todos, se me cuidan Telma.